Hola, feliz día para todos. Sean bienvenidos a otra presentación del primer Congreso en Odontología y Salud Pública. Quiero empezar mi presentación dándole las gracias al comité organizador por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes esta experiencia virtual y es para mí un honor poder estar con ustedes estos minutos. Especialmente quiero darle las gracias al profesor Fernando Rincón por la confianza y por la iniciativa y por la deferencia de poderme invitar como conferencista a este prestigioso evento. Vamos a continuar la presentación que titula Desafíos quirúrgicos del labio y paladar hendido. Continuemos con mi presentación. Mi nombre es Néstor Heredia, soy odontólogo egresado de la Ilustre Universidad de los Andes, con alguna preparación en la Universidad de Carabobo, especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Ilustre Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que tiene sede en el Hospital General del Oeste Los Magallanes de Catia. Actualmente ejerzo mi especialidad en la ciudad de Barquisimeto y tengo el privilegio de ser el presidente ejecutivo de la Clínica de Cirugía Maxilofacial de mi ciudad. Somos CMF Compañía Anónima, quien también lleva una iniciativa de educación a distancia con la modalidad virtual que tiene como nombre Somos Research. A pie de página pueden observar mis datos de contacto. Pueden ubicarme a través de ellos con toda confianza y con toda tranquilidad. La verdad es que soy bastante abierto a poder conectar con ustedes a través de esta vía. Les presento a continuación el contenido que vamos a revisar en la presente conferencia. Vamos a tocar algunas generalidades de la hendidura labiopalatina, revisaremos las implicaciones que tiene esta condición, el protocolo de tratamiento que utilizamos en nuestro programa y en mi ciudad para tratar a este tipo de pacientes. Hablaremos puntualmente de los desafíos quirúrgicos que representa esta condición. Revisaremos un par de casos clínicos y realizaremos una discusión y finalmente daremos las conclusiones. Muy buenos días, estimados amigos. Nos complace hoy visitar aquí a nuestro compañero rotario y cirujano maxilofacial, al doctor Néstor Heredia, quien está realizando la consulta de cirugía del labio y paladar hendido. Ya este programa tiene 11 años de inicio en el Hospital Rotario de Barquisimeto. Fue un programa que comienza bajo la idea de un grupo de rotarios del Rotary Barquisimeto Nueva Segovia. A estos 11 años que llevamos con el programa ya se han cumplido aproximadamente casi 300 intervenciones en este lapso de tiempo. Ese equipo está conformado por cirujanos maxilofaciales, cirujanos pediatras, de la cual formo parte yo, pediatras y anestesiólogos y un nutrido grupo de enfermeras que nos prestan su colaboración también aquí dentro del Hospital Rotario. Así que andamos con la idea de solicitar recursos económicos para que continuemos realizando este tipo de intervención. Bueno, en pantalla acaban de ver y de escuchar a mi querido amigo, el doctor José Luis Lacruz, es cirujano pediatra de nuestra institución. Para el momento que este video fue grabado, el programa de cirugías de labio y paladar hendido que lleva por nombre Rotary Te Hace Sonreír estaba cumpliendo 11 años de vigencia. Actualmente ya tenemos 14 años de vigencia y de ejercicio y de tratamientos de nuestro programa y tal cual como lo decía nuestro compañero José Luis Lacruz, pues tenemos sede en el Hospital Rotario de Barquisimeto. Actualmente tengo la responsabilidad de ser el coordinador médico del equipo que se encarga de ofrecer la atención a nuestros pacientes. En pantalla tienen una fotografía de parte del equipo médico responsable del tratamiento de estos pacientes. Bueno, honor a quien honor merece, particularmente la dama que ven en la fotografía es la doctora María Cristina Sánchez, bien conocida en la ciudad de Mérida y reconocida por su larga trayectoria en el manejo de pacientes hendidos y de quien tuve el gusto de
de recibir orientación y educación en el manejo de la hendidura labiopalatina. Así que bueno, bastante contento de poder compartir con ustedes este momento y que además poder representar y, y mostrar el trabajo que hacemos en Barquisimeto por este valioso equipo de profesionales. Esta fotografía me parece importante mostrarla debido a que la persona que me acompaña es el fundador del programa de Rotary Te Hace Sonreír, que es el programa bandera de Rotary, del Club Rotario Barquisimeto Nueva Segovia. Así que bueno, ya llevamos una larga trayectoria y seguimos luchando en nuestra ciudad para mantener en vigencia el programa. Ahora bien, entrando en materia, pues tenemos que preguntarnos qué es la hendidura labiopalatina. La hendidura labiopalatina, pues hay que entenderla como un tipo de hendidura facial en donde pues tenemos afectación del labio y del paladar. No es una patología exclusiva de los seres humanos. En otras especies de mamíferos hemos encontrado afectaciones de este tipo. Sin embargo, para otros mamíferos es una configuración anatómica normal, como es el caso de la familia de los lepóridos. Anteriormente esta patología era conocida como labio leporino. Ya actualmente está en desuso esta terminología. De hecho, ya no se considera discriminativo llamar a nuestros pacientes o hablar de la patología como labio leporino, debido a que se establece una relación con la familia de los lepóridos y eh, uh, estrictamente o traduciendo directamente el significado del labio leporino, pues hacemos semejanza con la liebre y hablamos del labio de liebre, por lo que actualmente está en desuso esa terminología. Quiero hacer énfasis en esto porque la forma correcta de llamar a nuestros o a esta patología o a esta condición es de labio y paladar hendido. Es importante que recordemos que la formación de la cara sucede a partir de 5 procesos embriológicos que van desarrollándose en nuestra primera etapa de la gestación, a partir de los procesos nasales, interno y externo, y además que tienen un segmento intermaxilar. Al partir de la cuarta semana del desarrollo y hasta la 12ª semana del desarrollo se inicia la conformación o la formación de la cara, en donde estos procesos se empiezan a fusionar en la línea media. La patología sucede o la condición sucede justo cuando este proceso de fusión, no es de división, no es de separación, es de fusión, se ve interrumpido por algún estímulo y no tiene la capacidad de poderse unir en línea media, dejando entonces una hendidura que separa el labio de la nariz, el labio, la nariz, el reborde alveolar, el labio, la nariz, el reborde alveolar, el paladar duro del paladar blando, según sea su condición. Hablando un poco de epidemiología, eh, es importante mencionar que se produce aproximadamente un caso de hendidura labiopalatina por cada 600 nacidos vivos, así que es una patología relativamente frecuente, particularmente en nuestro país. Cada día nacen 2 niños con hendidura labiopalatina completa y un niño con paladar hendido, es decir, que cada día 3 niños en Venezuela están naciendo con esta condición. De hecho, se estimó que para el año 2000 íbamos a tener eh, un riesgo de 16.738 personas para concebir al menos un niño con hendidura labiopalatina, y de hecho es una cifra que que se estima en aumento, ya que para el año 2030 las cifras de personas con este mismo riesgo será de 24.035.
En Venezuela, particularmente, la mayor incidencia de hendidura labiopalatina está localizada en la región andina, lo que agrava aún más el problema a nivel nacional porque la centralización por la centralización de los servicios en la región capital, y esto de alguna manera resalta la importancia del programa de Rotary Te Hace Sonreír que llevamos en Barquisimeto, porque le ofrece respuesta a esta región endémica que tenemos en nuestro país. Particularmente nosotros nos abocamos a realizar o levantar nuestra propia epidemiología, logrando presentar los resultados en algunos otros eventos, pero es importante que veamos en pantalla cómo la hendidura labiopalatina completa es la más frecuente en nuestro servicio, con una predilección de género masculina con el 52%, y vemos también cómo es más prevalente la hendidura labiopalatina unilateral, aún más del lado derecho que del lado izquierdo. Hablemos un poco de la etiología, y es importante que comprendamos que la etiología de esta patología o en esta patología es multifactorial. Eh, Además, aparte de ser multifactorial, es una condición que puede presentar interrelaciones entre los distintos factores, bien sean ambientales o predisposiciones genéticas. En nuestra región de andina y de Pedemonte andino, la mayor causa está asociada a déficits de ácido fólico y exposición a agroquímicos y fertilizantes. Es importante también tener en cuenta, y esto yo particularmente lo resalto en la consulta con nuestros padres, sobre la planificación familiar. La mayoría de los pacientes con esta condición son producto de madres jóvenes con embarazos no planificados, quienes se enteran de su gestación pasado la cuarta semana de gestación, y durante ese periodo pues no tuvieron o no realizaron ningún tipo de cuidado en el embarazo. Pudieron haber estado expuestos a algunos de estos factores ambientales con predisposiciones genéticas, lo que de alguna manera pudo haber desencadenado la condición. Así que es importante resaltar la importancia de la planificación familiar de nuestras madres jóvenes, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras madres son jóvenes, y fortalecer el conocimiento y los factores de riesgo a los que pudiéramos estar expuestos para disminuir la incidencia de esta condición en nuestro país. Tenemos que comprender cuáles son el tipo de implicaciones que tienen estos pacientes, y tenemos implicaciones físicas y además tenemos implicaciones del desarrollo, ¿no? Las implicaciones, cuando hablamos de implicaciones físicas, hablamos de dificultades de la alimentación, problemas en el habla, enfermedades o patologías a repetición en el oído y alteraciones dentales en los procesos dentales. Es decir, desde el punto de vista físico, nuestros pacientes sufren alteraciones a todos estos niveles. Sin embargo, hay un aspecto que me parece sumamente importante que tiene que ver con las implicaciones en el desarrollo. Estos pacientes sufren consecuencias de relaciones interpersonales, son pacientes con problemas de inseguridad y con incluso dificultades en el aprendizaje, pero no necesariamente asociadas por alguna condición mental, sino por su situación de interrelación social. Son pacientes que sufren de burlas constantes, sufren de bullying en su entorno de desarrollo, en su entorno social. Son pacientes que en algunas ocasiones son aislados por sus padres y por sus representantes, por pena, por temor al rechazo social. De allí la importancia de que nosotros podamos atender con prontitud las condiciones que presentan
nuestros pacientes. Y en ese sentido, nosotros consideramos que la secuela más grave es la secuela psicológica, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista quirúrgico nosotros tenemos la responsabilidad de una cirugía exitosa, debido a que mientras menor es la cicatriz física, menor es el impacto psicológico. Por lo que la cirugía más importante para nosotros es la primera cirugía, cuando los pacientes no llevan intervenciones de ningún tipo. Es en ese momento en donde nosotros tenemos que dedicar el mayor esfuerzo posible, invertir el mayor tiempo posible para poder tener resultados óptimos en esa primera fase, ya que esto nos va a garantizar menores cicatrices físicas y en consecuencia menores cicatrices psicológicas, menor impacto psicológico, lo que va a facilitar la incorporación de nuestros pacientes a la sociedad con el menor trauma posible. El objetivo principal de nuestros tratamientos debe ir orientado a humanizar los casos de la mejor manera posible, es decir, darle rasgos de humanos de la mejor manera. Recordemos que estos son pacientes que presentan deformidades importantes y nuestra meta en el tratamiento integral viene dado a que nuestros pacientes pasen desapercibidos una vez que han recibido los tratamientos. Entonces hablamos de humanizar. Existen distintas clasificaciones según la condición. Tenemos condiciones muy pequeñas o muy leves, si así se quiere, en donde la dificultad de la fusión es incipiente y afecta solo una porción del labio. Podemos encontrar condiciones o situaciones en donde el labio se ha separado por completo, incluso ha podido tocar nuestro reborde alveolar, afectar la nariz por completo y tener una hendidura labio alvéolo palatina completa. Tenemos condiciones que pueden presentarse de manera unilateral o, como lo vemos en la fotografía más reciente, condiciones bilaterales, siendo esta última la que representa un mayor desafío y la que trae una mayor cantidad de secuelas a nuestros pacientes. Igualmente en el paladar nosotros podemos conseguir distintos tipos de afectación, podemos hablar de hendiduras completas o incompletas. Tomamos nosotros como referencia nuestro agujero incisivo, y a partir del agujero incisivo entonces nosotros hablamos eh, del agujero incisivo hacia el reborde alveolar hablamos del paladar primario, y del agujero incisivo hacia posterior hablamos de el paladar secundario. Podemos tener hendiduras palatinas que solo se ubiquen en el paladar primario. Tenemos hendiduras palatinas completas que abarquen paladar primario y paladar secundarios de un solo lado. Podemos tener condiciones bilaterales o podemos tener condiciones que solo afecten el paladar secundario. Todas con grados de complejidad distintos y grados de severidad totalmente distintos. Fíjense cómo tenemos aquí una hendidura de paladar primario localizada específicamente en nuestro reborde alveolar, y cómo tenemos una hendidura en paladar secundario que está limitada exclusivamente al paladar blando. Podemos tener hendiduras que, como ya lo comentaba, abarquen tanto el paladar primario como el paladar secundario. Cuando hablamos entonces de tratamiento quirúrgico, pues es importante que entendamos que en el mundo existen más de 300 protocolos de tratamiento de estos pacientes. El protocolo de tratamiento que ven en pantalla es el que utilizamos en nuestro programa Rotary Te Hace Sonreír. Es el protocolo que nos ha dado mejor resultado a lo largo de estos 14 años de vigencia que tiene el programa, por lo que nosotros decidimos operar a nuestros pacientes de la queilorinoplastia primaria a los 4 meses. Realizamos una palatofaringoplastia primaria entre los 18 y 24 meses de edad. Luego, entre los 8 y 12 años, realizamos alveoloplastia secundaria. De 16 a 18, cirugía ortognática si el paciente lo amerita. Y luego, a los 18 años, hacemos rinoplastias secundarias de revisión si los pacientes lo ameritan.
Ahora bien, ¿cómo llega un paciente a cirugía? En nuestro programa, pues los pacientes ingresan a través de servicio social, acuden a una cirugía, a una consulta de cirugía pediátrica, lo derivan a cirugía maxilofacial. En cirugía maxilofacial realizamos la planificación del tratamiento del caso, refiriéndolo a pediatría médica, en donde evaluamos la condición sistémica del paciente y aseguramos que dicho paciente cumpla con todas las condiciones necesarias para poderlo llevar a mesa operatoria. Finalmente, los pacientes pasan por una consulta preanestésica, es llevado a quirófano y nuevamente los controles son supervisados en las consultas de cirugía maxilofacial. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos a superar con nuestros pacientes? Hablemos entonces de los desafíos a superar con la queilorinoplastia primaria, es decir, nuestra primera cirugía de los 4 meses. Es importante entonces que entendamos que el primer desafío que tenemos son las variaciones anatómicas. En las hendiduras labiales, pues tenemos una pérdida de la continuidad de nuestro músculo orbicular de los labios. Depende de la severidad de la hendidura, como ya hemos visto, podemos tener una afectación de nuestro componente nasal. Eh, en la zona de la hendidura, nuestros labios tienden a presentarse hipotróficos con poco desarrollo. Vemos cómo existe una alteración de la orientación de la irrigación de los tejidos a ese nivel o a nivel de la hendidura. Esta irrigación, digamos que asciende a lo largo de la hendidura. Vemos cómo también ocurren dentro de esas variaciones anatómicas un ensanchamiento o una ausencia de la fosa nasal, un ensanchamiento de la base alar, un descenso de la base alar. Hemos también conseguido variaciones o podemos encontrar también variaciones anatómicas de diferencias de espesor y de grosor del labio de un lado con respecto al otro. Así que es importante que nosotros consideremos estas características anatómicas o estas variaciones anatómicas previas a nuestra cirugía. Luego de el desafío que representa la condición anatómica, pues podemos continuar con nuestro siguiente desafío, que tiene que ver con la reconstitución funcional de nuestros pacientes. Cuando hablamos de la reconstitución funcional, nos orientamos y nos enfocamos exclusivamente a la recuperación de la función de nuestro paciente. Es importante reconstruir el esfínter oral. El esfínter oral está hendido y ha perdido la función completamente porque no puede realizar esa función de esfínter. Así que digamos que es importante que nosotros pensemos en la reconstrucción de nuestro músculo orbicular de los labios para poder devolver la función a nuestra musculatura. Es importante que reconstruyamos y que pensemos en la fosa nasal. En algunos pacientes están presentes, en algunos pacientes están ausentes. La nariz presenta muchos retos, muchos desafíos desde el punto de vista quirúrgico. Creo que lo más importante desde el punto de vista funcional es que nosotros podamos reconstruir el piso de la fosa nasal, comprender que no es una cirugía netamente estética, sino que hay un fondo, que hay un trasfondo funcional que tenemos que considerar y que tenemos que pensar en devolverle la función a nuestro paciente. Obviamente la movilidad labial también es importante, que nosotros podamos realizar la rafia adecuada de nuestro músculo orbicular y que podamos compensar las características o las variaciones anatómicas que presenten nuestros pacientes. Y finalmente es importante que nosotros mantengamos el vestíbulo bucal adecuado para permitir el desarrollo propio de nuestro reborde alveolar y de nuestro maxilar. Y finalmente, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta también la parte estética o la unidad estética. Creo que me gustaría resaltar la característica de el tratamiento de estos pacientes, y es que nosotros no solo cerramos tejidos para que se vean estéticamente agradables, sino que también
nosotros recuperamos la función en nuestros pacientes. Fíjense que dependiendo del caso, nosotros tenemos altos desafíos en la unidad estética. Tenemos que reconstruir la nariz por completo, devolverle características de normalidad a la nariz por completo. Tenemos que ocultar la premaxila detrás del labio, reconstruir el labio por completo. Y aparte de esto, independizar las subunidades estéticas, la subunidad nasal, la subunidad labial, permitir una movilidad de los segmentos lo suficientemente adecuado para tener resultados sumamente estéticos con cicatrices pequeñas. Fíjese entonces cómo con la individualización de las subunidades estéticas, pues nosotros vamos a poder garantizar un mejor resultado estético. Tenemos que pensar en la armonización orofacial, que está muy en boga en estos momentos, pero cuando hablamos de armonización tenemos que hablar de estas subunidades estéticas y tenemos que pensar en que tenemos que armonizar la estética orofacial de nuestros pacientes y obviamente pensar en la simetría facial que tenemos que devolver en cada uno de nuestros casos. Por ejemplo, veamos cómo en las subunidades estéticas nasales nosotros presentamos divergencias de las proyecciones del labio, presentamos agudizaciones o ángulos agudos de nasolabiales de nuestra nariz y de nuestro labio. Vemos también cómo perdemos longitud labial, cómo las proyecciones están alteradas y cómo tenemos que recuperar la longitud labial en estos casos con la adecuada proyección de nuestra punta nasal. En la reconstrucción estética que tenemos que realizar a nivel palatino, es importante también entender que tenemos variaciones anatómicas propias de las hendiduras palatinas. Estas características anatómicas tienen que ver con, ciertamente, la falta de unión o la no unión entre nuestros procesos palatinos maxilares o de la maxila. Vemos cómo aquí también tenemos una manifestación de hipotrofia de nuestros músculos del velo del paladar. Vemos cómo existe también una inserción aberrante de la aponeurosis. También dentro de los problemas que presentamos nos referimos a una falta de unión y de articulación de los músculos del velo del paladar que nos permitan una correcta movilidad velofaringia, una correcta movilidad del paladar blando y que además nos permitan una correcta constitución de nuestro esfínter faringio, y ahí es donde nosotros entonces vamos a hablar o a enfocarnos en la reconstrucción funcional. Nuestros pacientes sufren de insuficiencia velofaringia, que es una dificultad del cierre velofaringio por una característica anatómica de una unidad anatómica mucho más pequeña que no nos permite realizar el cierre o la conformación del esfínter orofaringeo adecuadamente. Como vemos en pantalla, fíjense cómo nuestra porción del paladar blando tiene que moverse adecuadamente y realizar el cierre faringio, ¿no? Hacer el contacto anterior de la faringe, de manera que cuando nuestro paciente hable, pues no tengamos un escape del aire que utilizamos en la boca a través de la nariz. Igualmente sucede con la alimentación, es decir, una correcta longitud de nuestro paladar blando, pues nos va a permitir evitar este tipo de problemas de regurgitación de los alimentos a través de nuestra fosa nasal y los típicos problemas de pronunciación que presentan nuestros pacientes. Como veníamos hablando, el problema más frecuente que tenemos en nuestras hendiduras palatinas es la pérdida de la longitud de nuestro paladar, encontrándose el paladar corto. Y obviamente, pues aparte de esa pérdida de la longitud de la distancia anteroposterior, pues bueno, no tenemos cielo de la boca, no tenemos
bóveda palatina conformado, por lo que existe una comunicación franca entre la boca y la nariz. Vamos a revisar algunos casos clínicos. Veamos cómo nosotros dentro de la resolución de los casos o de la parte de la subunidad estética tenemos que buscar la manera de poder lograr la misma longitud labial del lado hendido con respecto al lado sano, y también tenemos que conseguir una correcta simetría de nuestra longitud transversal del labio. Tenemos que pensar en una correcta alineación de nuestra columnela y de nuestra punta nasal, que en algunas ocasiones supone un reto, un desafío bastante importante a superar. Veamos entonces cómo en esta hendidura labiopalatina unilateral completa, que afecta el componente nasal y el componente labial de manera importante, cómo logramos nosotros con la correcta técnica devolver la armonía nasal y la armonía labial en este caso. Fíjense cómo hemos realizado una reconstrucción de nuestra fosa nasal del lado hendido, cómo hemos buscado devolver la longitud de nuestro labio del lado hendido, cómo hemos logrado recuperar una proyección o una buena proyección de nuestra fosa nasal. Hemos logrado corregir la asimetría, las desviaciones de nuestro labio, de nuestra columnela y de nuestra porción nasal. Nosotros en el servicio utilizamos la técnica de Tennyson-Randall con algunas modificaciones. Esa es la que yo particularmente utilizo y con la que he aprendido a manejar y he podido lograr buenos resultados. Hemos tenido también la necesidad de tener que superar casos más complejos, como el de esta hendidura labial bilateral completa. Vemos cómo, al igual que el caso anterior, tenemos que hacer una reconstrucción nasolabial completa. Construimos las fosas nasales por completo del lado derecho, tanto del lado izquierdo. Logramos una longitud labial adecuada, logramos una correcta continuidad de nuestro borde de bermellón. Así que hemos logrado de alguna manera superar los desafíos que nos presentan las variaciones anatómicas. Hemos logrado corregir los desafíos que nos presenta la condición desde el punto de vista funcional, y lo que es más importante para nosotros entender y hacer entender que logrando nosotros un correcto resultado funcional vamos a tener un excelente resultado estético. Revisemos entonces lo que sucede a nivel palatino. Vemos cómo nosotros tenemos un aumento de la distancia velofaríngea en sentido transversal. Vemos cómo tenemos una dificultad de la proyección de nuestro borde, de nuestro pilar velofaríngeo o de nuestro arco anterior, y de nuestro pilar posterior, nuestro pilar faríngeo posterior. Vemos cómo nosotros a través de nuestra técnica podemos realizar un desplazamiento hacia posterior de nuestro paladar y cómo logramos estrechar la distancia velofaríngea. Básicamente lo que buscamos en nuestras cirugías es esto, lograr una correcta longitud de nuestro paladar con un desplazamiento hacia posterior y cómo logramos estrechar la distancia velofaríngea. Realizando este tipo de cirugías no solo logramos resultados estéticos, sino también podemos lograr un correcto resultado Hola guapa, ¿cómo te funcional. llamas? ¿Qué edad tienes? 8, ¿Y qué estudias? tercero, Dime carro, carro, ferrocarril, ferrocarril, casa. casa. ¡Qué bueno! Manda un saludo. Di, hola chicos, Hola chicos, ¿cómo están? ¿cómo están? Eso, gracias preciosa.
vemos cómo nosotros con una correcta cirugía funcional del paladar podemos lograr que la pronunciación de nuestros pacientes sea casi perfecta y que pase desapercibida su condición de hendidura labiopalatina. Veamos este otro caso que también nos hace feliz. Aquí, mírame aquí. Hola. Hola, Los invito los invito a Rotary. a Rotary Te hace que hacen sonreír. sonreír. Fíjense cómo de una condición mucho más complicada, de una hendidura palatina bilateral completa, como es la de nuestra niña que acaban de escuchar, podemos conseguir un resultado exitoso al tratamiento, al manejo de hendiduras palatinas del paladar secundario, eh, eh, menos graves o menos complicadas de manejar, que no tienen ningún tipo de secuela a nivel físico, a nivel labial, a nivel nasal. Podemos nosotros lograr que estos pacientes pronuncien y hablen y se incorporen a la sociedad de forma correcta. ¿Cómo logramos humanizar los casos? ¿Cómo logramos pasarlos desapercibidos por nuestra sociedad? ¿Y cómo logramos incorporarlos, que es lo más importante para nosotros? Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar de cuáles son los elementos claves y retomemos algunas consideraciones. Recordemos que la hendidura labiopalatina es una condición congénita que está asociada a una etiología multifactorial. Es importante comprender cómo la cicatriz física es directamente proporcional a la cicatriz psicológica. Entre más tarde operemos a estos pacientes, más secuelas psicológicas vamos a tener. Entre peor resultado quirúrgico tengamos, vamos a tener mayor impacto psicológico, mayor dificultad de incorporación a nuestra sociedad. Por lo que la obtención de un resultado favorable tiene que ver con la intervención temprana y la incorporación a nuestro paciente a un programa que le ofrezca atención multidisciplinaria a tiempo, con un seguimiento de cada uno de los casos. El resultado favorable es directamente proporcional a un buen resultado funcional. Si nosotros tenemos un buen resultado funcional, vamos a tener un buen resultado estético. Si no conocemos los desafíos que sugiere enfrentarnos a este tipo de condición, va a ser difícil que nosotros logremos humanizar los casos para finalmente nosotros poder incorporarlos a la sociedad con la menor cantidad de secuelas posible. Por su atención y con este selfie de esta pacientica nuestra, quiero darle las gracias por estar conmigo en este espacio. Quiero darle las gracias al comité organizador por la invitación. Les comparto en pantalla nuevamente mis datos de contacto y los invito a seguirme en las redes sociales a través de la cuenta @drnestorahm. Feliz día para todos.